de entrada, yo quisiera un comentario suyo con respecto de este procedimiento y este proceder, más que todo, del Tribunal Contencioso Electoral y esa doble vara con la que están midiendo los casos que llegan a sus manos. Usted los conoce perfectamente bien. Buenos días y bienvenido. Alexis, muy buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para usted y por supuesto para toda la audiencia. Lo primero, mientras yo escuchaba su reflexión, realmente a uno le espanta evidenciar que tenemos una institucionalidad cooptada por el régimen de turno. Creo que no hay ninguna duda respecto de aquello. Tenemos un árbitro electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, que resuelve los procesos judiciales en función de los nombres de quienes son los denunciantes y en función de los nombres de quienes son los denunciados. Aquí no se persiguen ni se resuelven infracciones electorales, se persiguen personas, se sancionan o en su caso, como el que tú acababas de describir, se absuelven a las personas. Es inaudito que a alguien que a todas luces el país testificó, observamos, con vergüenza nacional, que regalaba cocinas de inducción, que hizo campaña anticipada y que no tenga ningún tipo de sanción en virtud de aquello, que ni siquiera se le sancione por la campaña anticipada, pero que tampoco se le haya sancionado por la entrega de dádivas, de regalos y del uso de recursos públicos, no solo ante el Tribunal Contencioso Electoral, sino que esto también debería ser sujeto de una investigación en fiscalía, pero también debería ser sujeto de un examen especial, de una investigación, de una auditoría desde la Contraloría General del Estado, porque se ha hecho uso doloso, arbitrario de recursos públicos. Nada de eso ha pasado y parecería que únicamente la gente del gobierno son aquellos quienes tienen patente de corso para hacer lo que les viene en gana, y hay una estrategia ya marcada, predefinida, de hostigar, de perseguir a los adversarios políticos del régimen con denuncias confabuladas, sistemáticas, además siempre puestas por los mismos personajes que tienen una especie de saña, de predestinación para denunciar a determinados actores políticos de determinada organización política, y en cambio cuando se trata del gobierno pues guardan un silencio cómplice, ensordecedor, y pasa lo que hoy estamos presenciando, la impunidad absoluta. Ahora, Mauro, yo te quiero trasladar una inquietud a propósito de un comentario que nos envía el doctor Edison Pérez. Le mando un saludo cordial al colega y amigo, que tiene que ver con, nos dice él, algo denominado desde la academia y los estudios de política, que además Mauro los conoce bien, democracia precaria, ¿no? Esto de que se defiende y se usan las leyes cuando estás en el poder y rechazan o deslegitiman las normas cuando no están en el poder, ¿no? Pasó lo mismo con el PCC, nos dice Edison, con el PRE, con la ADP, con la RC, y ahora lo hace ADN. Y tiene que ver con esto, ¿no? Cuando eras oposición y estabas en otras condiciones, tú creías que lo que hacía Correa o lo que hacía la mayoría de 100 en la asamblea estaba mal, ¿no? Reclamabas los espacios para el diálogo, no sé qué, y después cuando la tortilla se da la vuelta, terminas replicando lo mismo que criticabas antes. Pero la pregunta acá, Mauro, es ¿cuándo vamos a salir de esa forma de hacer política? ¿Cuándo vamos a superar estas formas de hacer política? Y lo que es peor ahora, ¿no? Porque antes, digamos, quizás el espacio para el debate no era el mejor. Ahora el problema es que ni siquiera hay debate, por un lado. Y por otro, es que hemos entrado en esta vorágine de persecución que tampoco cesa. Alexis, lo que hoy vivimos no es una democracia representativa liberal en sentido estricto. Lo que hoy vivimos es una democracia autoritaria, una democracia restringida, y si queremos ponernos un poco más exquisitos en el uso de los términos, alguien vinculado a las ciencias sociales diría: vivimos una democracia iliberal, no liberal, sino iliberal, es decir, el antagonismo de lo que los liberales clásicos y los amantes de la democracia representativa liberal defenderían. Todo eso se está perdiendo, porque se mantienen ciertos visos democráticos con el hecho de convocarte a votar cada 4 años, de que tú puedas ejercer tu derecho al voto, pero hasta ahí. Todos los componentes políticos, sociales, económicos, adicionales, que deben configurar una verdadera democracia libre, plural, transparente, se han perdido. No hay división de poderes,
no hay autonomía e independencia de la función judicial y en este caso del órgano jurisdiccional en materia electoral, no hay garantía ni transparencia de lo que hacen los árbitros durante un proceso democrático, hay una influencia permanente por parte del andamiaje y de los aparatos ideológicos del Estado para influir en la construcción del proceso democrático, y no me refiero únicamente al instante de votar por una opción política, sino incluso ya post elecciones. Ese andamiaje mediático permanentemente influye, incide, moldea la opinión pública para posicionar unos relatos en desmedro de otros, lo cual evidentemente ataca a la pluralidad y a la diversidad de voces que deben existir en una sociedad que se dice ser democrática. Y por supuesto, todo esto nace de la concentración de poder excesiva que está en las manos del presidente de la República. Un presidente de la República que tiene prácticamente todo el poder del Estado en sus manos y que uno, haciendo el contraste con lo que criticaban ellos en el pasado, uno encuentra que no les molestaba que quienes detentaban todo el poder o mucho poder en el pasado lo hayan hecho. Lo que les molestaba, en el caso de Daniel Noboa y de su círculo oligárquico familiar, es que ellos no eran los dueños de ese poder. Es decir, mientras el poder excesivo lo dispongo yo y pueda hacer lo que me venga en gana, entonces ahí sí está bien. Eso no es antidemocrático, eso no atenta a la división de poderes, no atenta a las libertades ciudadanas, a los derechos civiles, pero si es que ese mismo poder abusivo, exagerado, desbordado, sin controles, lo tiene otra persona, entonces ahí sí me parece mal y ahí sí lo critico. Entonces hay un doble estándar que tristemente hace que entremos en una rueda, en un círculo vicioso del cual parecería nunca vamos a salir. Acá me manda otro mensaje el colega y amigo Daniel Montalvo, y te voy a pedir también, Mauro, que hagas un comentario, una reflexión sobre este otro concepto. Él me habla de la caquistocracia, ¿no? Que es el gobierno de los peores o de los malos, ¿no? Nos dice Daniel, es el sistema político donde las personas menos calificadas o más inescrupulosas están justamente al mando. ¿Qué decir de eso? Pero, a ver, acá llegan, no porque se han tomado el poder, llegan porque hay una decisión popular y porque democráticamente la gente cree que estos son los más calificados, pues. Pero resulta que no. Y, digamos, los resultados están en los hechos. No hay medicinas. Ayer, después de 37 días en el cargo, renuncia el ministro de Salud. Por eso yo, cuando me refería a este tema hace unos segundos, hablaba que el país ahorita mismo es sinónimo de caos, Mauro, por donde uno mire, ¿no? El país es un caos. No hay institucionalidad, hay crisis económica, hay crisis política, vamos a entrar a crisis energética nuevamente, el tema de los inviernos. Sumémosle esto último que nos dice Daniel, pero todo tiene que ver con la decisión popular. Mira, Alexis, hay unas dos reflexiones al respecto. La primera, y saludándole a nuestro buen amigo Daniel, que me envió el mensaje, mira, decirte lo siguiente. Hay, por un lado, un libro, un autor que se llama Alain Denault, que escribió un libro que hace referencia a lo que Daniel Montalvo señalaba. Y este libro se denomina Mediocracia, cuando los mediocres llegan al poder. Así es el título y subtítulo de esta obra, que me parece se encasilla perfectamente con la definición que Daniel hacía. Y claro, este autor devela lo que sucede en muchas ocasiones, en muchas partes del mundo. Y es que gente sin los talentos, sin las habilidades, sin las experticias, sin la formación, sin la experiencia necesaria para administrar lo público, se hace cargo del poder del Estado. Y esa gente, a la final del día, es resultado no de sus capacidades, no de una competencia justa para poder llegar a ese espacio de representación, sino, entre otras cosas, de grandes olas de financiamiento económico para que pueda tener mayores posibilidades de disputar y de ganar el poder en una elección, o son resultado del auspicio de las grandes cajas mediáticas para que pueda resonar la voz de ese actor y pueda amplificarse mucho más, algo muy parecido a lo que pasó con Milei en Argentina, por ejemplo, que era un invitado permanente, un tertuliano insistente
de los platós, como llamarían también los españoles, de los espacios de debate, de deliberación en los distintos medios de comunicación hegemónicos argentinos. Fue ahí donde se hizo fuerte Milei, ¿no? Fue ahí donde se hizo fuerte. Pero los medios de comunicación le dieron mucha pantalla. Por supuesto. Él no era un académico de renombre, él no había sido decano, investigador, asociado de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA en Argentina, de alguna otra universidad de prestigio. Él había tenido un paso como servidor público, valga lo paradójico, por el propio Banco Central al que él después quería eliminar, pero no era, digamos, alguien que había hecho carrera en la investigación académica, que había sido alguien renombrado en el mundo político, etcétera. Él hace carrera siendo invitado permanente de los propios medios de comunicación hegemónicos, que luego cuando ya vieron que, entre comillas, se les fue la mano y que podía ser presidente, como que quisieron arrepentirse, aunque yo lo dudo. Creo que la estrategia de ellos siempre estuvo bien marcada, de sacar ese tercero ahí que irrumpa en el escenario político argentino. Pero volviendo al punto, los mediocres cuando llegan al poder no necesariamente lo hacen porque sean los mejores, sino porque probablemente son los más fuertes, y eso es distinto. Ser el más fuerte no significa que seas el mejor, porque puedes ser el más fuerte en cuanto a recursos económicos para hacer una mejor campaña, puedes ser el más fuerte porque tienes todo el aparataje mediático a tu favor para poder precisamente tener más acceso a los medios de comunicación y tener un desequilibrio versus tus adversarios. Puede ser el más fuerte porque aquí, a ti te están auspiciando los grupos económicos que tienen el verdadero poder en ese estado. La banca, los grandes grupos agroexportadores, los miembros del sistema financiero, los miembros del aparataje y del sector de la construcción, etcétera. Y de otra parte, yo sí creo que es fundamental también entender lo que otro autor menciona, que es Byung-Chul Han, que es este filósofo surcoreano, que tiene un libro muy valioso que se llama Infocracia. Y él habla de infocracia porque él dice que hoy vivimos una especie de infodemia, es decir, una pandemia por el exceso de información y de datos que existen en el mundo a través del uso del internet, de las redes sociales, etcétera. Pero él habla de infocracia porque él dice que ya no vivimos en una democracia como tal, sino que ahora la deliberación pública, el razonamiento, el debate, el antagonismo incluso entre posiciones políticas, pero que luego de eso la gente pueda racionalizarlas y decidir de mejor manera, se ha perdido completamente porque ha sido suplantada la democracia por la infocracia. Y en ese modelo de infocracia tenemos a influencers gobernándonos en cada una de las democracias modernas. Y que esos influencers, de la mano de los medios digitales, de los medios electrónicos hoy por hoy de masas, pero también de los medios de comunicación tradicionales, que siguen siendo también todavía medios de masas, han deconstruido y han destruido al mismo tiempo el proceso democrático, la racionalidad de la gente, en un constante proceso incluso de idiotización, si tú quieres, de alguna manera, no lo digo en sentido peyorativo, suena duro, pero en un proceso de idiotización porque la política se ha vuelto un espectáculo de teatralización, un espectáculo de entretenimiento. Ya no vence en política el que tenga el mejor argumento, el que tenga las razones más válidas, sino el que genere más emociones, más afectos. Y un solo tweet o una fake news o un video de 1 minuto bien hecho en TikTok puede tener muchísimo más impacto que un buen argumento esbozado durante 3 o 4 minutos. Ahora, Mauro, el Daniel y tú me obligan a ponerme también medio académico, a entrar en tu campo. Y se me viene a la cabeza una máxima de Gramsci, ¿no? La conquista del poder cultural es previa a la del poder político, y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión y universitarios. Es algo que también lo he venido conversando con muchos colegas, con muchos amigos, compañeros de trabajo también, y parecería que la derecha en este país ganó la batalla cultural hace mucho rato. ¿Por qué? Porque se han copado y han cooptado esos espacios. No es raro que ahora, por ejemplo, tú veas a artistas de la talla de Fito Páez, esta semana apareció diciendo que ya no creen las utopías, ¿no? Hablando bien de Milei, etcétera, más vinculado a las tesis y a las ideas de la derecha. Entonces, alguien como Fito Páez,
No te estoy hablando de Maluma o de Bad Bunny, es Fito Páez. Y antes lo tuvimos a Sabina y así por el estilo. Otro, quizás el más emblemático de todos, Vargas Llosa. Entonces, hubo una estrategia quizás muy inteligente de apropiarse de esos espacios para hoy conseguir los fines, ¿no? Porque cuando Daniel plantea lo de la caquistocracia y tú hablas del gobierno de los mediocres, yo insisto en el hecho de que para que eso ocurra también quiere decir que tenemos una sociedad y un electorado que tiene las mismas características. Puede resultar muy duro, pero la pregunta es, ¿qué nivel de electores tenemos en este país que decidió elegir a Lasso y que decidió reelegir a Noboa? Por lo que yo te planteo, por esa batalla cultural que parece que la derecha la ganó hace mucho rato y que no sé la izquierda qué tan preparada está como para dar pelea y para recuperar esos espacios. Mira, la cita que tú haces de Gramsci es bienvenida porque creo que la derecha es más gramsciana que lo que la izquierda debería hacer. La derecha entendió, tú bien decías, que había que ganar una batalla cultural. Y esa batalla cultural en la práctica y en palabras más simples es una batalla ideológica por posicionar e implantar tu relato, por implantar tu verdad en los hechos, porque además los hechos pueden tener un sinfín de interpretaciones, pero quien logra colocar en la opinión pública con mayor potencia, con mayor sensibilidad y pedagogía su relato, su narrativa, seguramente será el que triunfe en esa contienda política, porque será capaz de construir sentido común. Y el sentido común es lo que hace carne en el día a día de los ciudadanos. Y si la derecha algo comprendió fue todo esto, porque ellos se dieron cuenta que desde el punto de vista gramsciano existían tres elementos claves para construir ideología y para esparcir ideología, sus principios, sus valores, su visión del Estado, de la sociedad. Había que hacerlo a través de los aparatos ideológicos vinculados a la educación, ¿sí? Escuelas, colegios, universidades. Por eso es que hoy la derecha tiene tantas universidades también en nuestro país, y universidades de prestigio, que si es que uno hace un análisis hasta hace 15, 20 años no era así, pues todavía. Hoy hay un auge desmesurado, significativo, de universidades que claramente tienen una línea de derecha y que eso se proyecta también en su malla curricular y en lo que enseñan a las generaciones que se van a insertar en el mercado laboral y a nivel social. La derecha entendió que el otro elemento importante para construir ideología era tener los medios de comunicación. Así es. La izquierda no tiene medios de comunicación de masas, que uno pueda decir, es al menos socialdemócrata, ese medio de comunicación. Peor decir a alguien, ese medio de comunicación es de izquierda. No tienes un canal de televisión a nivel nacional, no tienes una radio a nivel nacional, no tienes un gran medio de comunicación a nivel digital, pero que sea gigante y que pueda competir de igual a igual con otras maquinarias enormes y que tú puedas decir es exclusivamente de izquierda. Y evidentemente el otro aparato ideológico que entendió la derecha que había que tenerlo era el vínculo cercano, estrecho, un puño cerrado con la Iglesia Católica y con la religión en general, no solo con la Iglesia Católica. Yo no le sacaría de ese encuadre que haces, Mauro, que está perfecto y con el que coincido, a la fuerza pública, ¿sabes? Sí, muy bueno, porque al final del día los aparatos represivos del Estado son una réplica de la ideología dominante en esa sociedad. Y este es un muy buen punto igual para el análisis, porque recordarás tú que en la época de Correa siempre se decía que el afán de la Revolución Ciudadana en ese entonces era ideologizar a la fuerza pública, a los policías y militares, y siempre se acusaba de que se quería venezualizar a los militares y a los policías para que piensen desde la izquierda y para ideologizar a la cúpula y cosas así. Bueno, da la casualidad que si hoy alguien de derecha me dice que los militares y los policías no están ideologizados y que no están atravesados por una matriz de pensamiento que evidentemente es conservadora, que evidentemente es reaccionaria, que evidentemente es antiderechos, y si me dice que eso no es haber ideologizado a la fuerza pública, bueno, pues o me quiere ver la cara de tonto o simplemente no entiende absolutamente nada. Entonces, claro, los aparatos represivos del Estado, que, repito, son una extensión de esa visión ideológica de quienes tienen
los comandos desde donde se puede reproducir relatos, narrativas, se construye sentido común, indudablemente también están atravesados por ideología y están absolutamente ideologizados. Entonces, claro, todo esto es complejo dentro de una batalla cultural que hoy parecería ser adversa, pero más allá de eso, sí creo que también hay que recuperar el sentido del optimismo, no quedarnos tampoco en este pesimismo que es evidente, pero yo sí creo que a través, por ejemplo, de las mismas redes sociales, el sujeto en red, lo que hablaba Manuel Castells, ya que nos metimos en estos temas más académicos, ir tejiendo redes de indignación a través de las mismas redes sociales, que yo sí creo que es fundamental, y en algunas campañas electorales en este país, durante los gobiernos de Lasso, durante los gobiernos de Noboa, ya pudimos demostrar que articulándonos a través de redes sociales, sí pudimos darle de baja varias preguntas de consultas populares y referéndums que eran atentatorios al ejercicio de los derechos. Y creo que ahí hay que construir, y ahí hay un nicho. Hay que movilizar un sujeto en red que sea capaz de plantear alternativas, y creo también que desde la izquierda, más allá desde las adscripciones políticas e institucionales partidarias, creo que hay que salir fuera de ese marco. No digo que renuncien legítimamente a sus militancias individuales o colectivas, pero más allá de ese marco, de ese techo que impone a veces el límite partidario, creo que hay que ir pensando en la construcción de algo que permita plantearle una nueva agenda, nuevas alternativas que encarnen en el nuevo momento también que se está viviendo en el país, para enfrentar, regreso a lo que dije hace un momento, a los youtubers, a los instagrameros, a los influencers que hoy gobiernan el país y el mundo en realidad. El vivo ejemplo de un influencer es Donald Trump, y estos influencers que se han convertido casi que en dioses por la acumulación de datos que tienen, y se han convertido en una especie de religión en la que todos quieren persignarse y alcanzarla para parecerse a ellos. Bueno, hay que desmontar esos mitos y hay que dar batalla en ese espacio donde también ellos están dando batalla y donde están cooptando la visión ideológica de la gente. Le mando un saludo al doctor David Chávez, que está siguiendo la entrevista, muy interesante, diálogo con Mauro, discrepando en algunas cosas también, David, y creo que hay que comprometerle para que nos visite uno de estos días y quizás fomentar un diálogo con estos dos personajes, con Mauro y con David, para discutir sobre estos temas tan interesantes. Hablemos de la agenda legislativa. Siguió Mauro la rueda de prensa de ayer de Nils Olsen, y quisiera no solo que me dé su opinión con respecto de lo que ha planteado Olsen, esta agenda de supuestas 100 propuestas de ley consensuadas con RC, con Pachacuti y con PSC, según palabras de Olsen, más allá de lo que conocemos también de cuál ha sido la forma de operar de esta nueva asamblea. Sí quisiera un criterio del trabajo de estos 2 meses del Parlamento en manos de Olsen, que dice que goza de un 50% de popularidad, y que ha aprobado leyes económicas urgentes y respetando preceptos del procedimiento parlamentario como el de la materia única, por ejemplo, y que ahora hace que estas leyes tengan una lluvia de demandas de inconstitucionalidad. Mira, Alexis, lo primero, más allá de la agenda legislativa, que aún me parece no es pública, yo hasta ayer en horas de la noche intentaba buscarla, pero no era posible acceder a ella. Muy superficial fue la declaración de Olsen ayer. Tengo 50 proyectos de ley. Tal cual, exactamente, a eso me refería, pero uno, digamos, no tiene el desglose, no sabe, bueno, de qué materias, qué temas, en fin. Pero más allá de esa declaración, que claro, en términos cuantitativos puede sonar bastante pomposo, pues uno dice qué chévere, han acordado, hay un consenso, unanimidad para que sean más de 50 y tantas leyes las que se van a tratar en este periodo legislativo durante estos 2 primeros años. Pero lo de fondo es preguntarse, empecemos por las formas, pues, o sea, ¿se van a respetar los procedimientos? ¿Van a respetar la Constitución o van a seguir trapeando el piso con la Constitución? Porque el derecho procesal parlamentario, el debido proceso parlamentario, el derecho constitucional que establece los requisitos de forma, pero también las cuestiones de fondo para aprobar una ley que entre en vigencia en la República, han sido despedazados, pues, o sea, ya casi que ya no hay que estudiar derecho político en la universidad, más bien botarle y lanzarle al tacho de la basura la ley orgánica de la función legislativa, los propios dictámenes de la Corte Constitucional, porque lo que se ha venido haciendo durante los últimos tiempos realmente es escandaloso. Tanto es así que ya en contra de la ley de integridad pública, de la ley de solidaridad,
creo también en contra de la ley de inteligencia, y existen varias demandas de inconstitucionalidad que seguramente se irán acumulando y que tendrán que ser resueltas por la Corte Constitucional, ojalá, con la mayor independencia y honestidad intelectual del caso, sin ningún tipo de presión. No tengo muchas expectativas, dados los últimos pronunciamientos de los últimos tiempos de la Corte, pero ojalá, al menos en esta ocasión, puedan demostrar que no están al servicio del presidente Noboa después de todo lo que pasó durante la primera y la segunda vuelta electoral, en que la Corte tuvo unos pronunciamientos, pero por ser generoso, tibios, sino afines a lo que le convenía al presidente Noboa en ese momento. Entonces, más allá del número de leyes, ojalá se respeten los procedimientos, ojalá en términos democráticos dejen de excluir a la oposición. Yo no recuerdo una asamblea, ni un congreso, ni en la época de Febres Cordero, ni en la época de Rodrigo Borja, ni en la época de Durán Ballén, ni en la época de Correa. Bucarán estuvo poco tiempo, pero en ninguna época de un congreso o de una asamblea donde se haya limitado la intervención, el uso de la palabra a los diputados o a los asambleístas. Cuando algunas personas han dicho, es que en la época de Correa, cuando tenían 100, hacían eso, es falso. Yo recuerdo que se les daba la palabra, y por ejemplo, en el periodo constituyente, y ahí vivía todavía un asambleísta constituyente, el doctor Rafael Esteves, ya era un abogado de edad, que era representante de Sociedad Patriótica, creo que era el que más intervenía, y era un opositor feroz, pero era el que más le daban la palabra. Se cosió los labios, ¿te acuerdas? ¿Perdón? Se cosió los labios, ¿te acuerdas? Exactamente, porque incluso quería hablar más de lo que ya le permitían, y es el que tuvo el problema personal en el pleno de la asamblea con la ex legisladora Betty Amores, y ese famoso video que se viralizó en redes sociales, y no era pues porque al doctor no se le dejaba hablar, o sea, el hombre hablaba hasta cuando los demás hablaban, y ahí es cuando Betty Amores explotó, claro. Y le dijo que le gritó, le dijo que le deje hablar, porque solo usted quiere hablar, doctor, y acá dice que ni sé qué. O sea, lo que quiero poner con este ejemplo puntual, aunque suene un poco anecdótico y gracioso, es que es falso eso de que en el pasado haya ocurrido, de que, a ver, ustedes son 50 o 60, y entonces solo les doy la palabra a 3 o 4 de ustedes, y eso más, yo te digo, como mayoría, o como presidente de la asamblea, solo les voy a dar la palabra a Julano, Sutano y Mengano de tu movimiento. O sea, bueno, ¿dónde estamos? ¿En qué parlamento de un país medianamente democrático se ha visto esto? Entonces, cierro esta parte. Si es que no hay respeto a los procedimientos, si no se va a garantizar el contenido formal, pero sobre todo el contenido material de las leyes, es decir, que no vulnere derechos constitucionales, que no sea regresivo en cuanto a la parte dogmática de nuestra Constitución, que respete la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de otra parte, si el debate en verdad va a ser democrático, para que todas las voces, y sobre todo en función de la representación numérica y cuantitativa que cada uno de los bloques tiene en la Asamblea, no va a poder hablar, entonces eso no sirve de nada. Y esa agenda parlamentaria será un tiro al aire, seguramente.